Nuestro próximo ponente es brillante, yo estoy deseando escucharlo porque nos va a hablar de algo que viene ya, que está aquí, pero que va a dar mucho más. Él lleva desde el año 95 en procesos de nanotecnología, neurociencia, inteligencia artificial y es el CEO de Mind Big Data. Pido un aplauso muy fuerte para David Vivancos. Bienvenido. Buenos días. Bueno, efectivamente hoy os voy a hablar de emprendimiento y de emprendimiento con máquinas. Y me presento un poco más. Llevo prácticamente 30 años creando empresas de muchos tipos, desde algunas primeras empresas de Internet, a empresas de nanotecnología, como decía, a empresas del espacio también, a empresas de neurotecnología y especialmente últimamente empresas de inteligencia artificial, es lo que más hago. Y como os decía antes Pedro, es fundamental comprar el tiempo. Yo llevo comprando pues ya casi 24.000 horas de mi tiempo para dedicarlo a la inteligencia artificial general y eso es uno de los aspectos fundamentales, comprar tu tiempo y ser dueño de ese tiempo, ¿no? También he escrito varios libros. Pues bueno, el primero precisamente hablaba de esa ruta del Big Data hacia la inteligencia artificial. El penúltimo hablaba de cómo una vez hemos llegado a la inteligencia artificial tenemos que automatizar. Y el último, que está recién salido, está centrado en cómo estamos empezando a delegar el conocimiento a las máquinas, ¿no? Es decir, cómo las máquinas se llevan el conocimiento y qué significa todo eso desde un punto de vista del emprendimiento, ¿no? Y bueno, primero os voy a contar mi historia de emprendimiento. Yo llevo emprendiendo desde siempre, creo que soy de esas personas que se han hecho a sí mismas y creo que la primera la monté con 18, 19 años y en el fondo empecé a emprender incluso mucho antes, ¿no? Y bueno, si hubiese nacido en América, pues quizás hubiese vendido limonada. Como nací en León, aunque tengo mucha rama familiar aquí en Murcia, pues lo que hice es vender cerveza infantil, ¿vale? Bueno, no fuera la Yaca, pero bueno, una parecida, entonces no estaba esta por allí. Y lo que hacía es que rellenaba las cervezas y las vendía como cerveza infantil. Cuando se acababan, quedaba al gusto. Y bueno, fue el primer emprendimiento, muy poco remunerado, pero bueno, fue una primera forma de emprender, ¿no? Luego continué haciendo cosas. Empecé a crear, de los primeros algoritmos de videojuegos en aquella época, a los finales de los años, un poco antes de los 80 y el 90, pues precisamente para hacer aspectos relacionados con cómo hacer que las máquinas fuesen capaces de ver mejor, ¿no? Luego, cuando me vine aquí a Madrid a estudiar, antes de ser el director de la universidad donde estudiaba y dejar la universidad para montar la primera empresa, pues también impartí de los primeros cursos de Java que se dieron en España en el año 95, ¿no? También creé de las primeras empresas de realidad virtual, porque yo siempre he creado cosas donde, por supuesto, aprendas mucho. Si ganas mucho está bien, es parte del proceso, pero fundamentalmente que seas capaz de aprender mucho. Entonces, donde la gente decía que había cosas imposibles, yo intentaba crear una empresa de eso para ver si era verdad o era mentira, ¿no? Luego también con mi primer socio, y sigue siendo muy buen amigo, algo que es difícil a veces con las empresas, montamos también una productora de arte electrónico. Él es artista, él se dedicaba, un gran artista que está en el Catálogo Nacional de Arte, y también le gustaba la tecnología, con lo cual empezamos a hacer obras de arte donde mezclamos arte y tecnología. Esta es una de ellas, que se llamaba la teletransportación etérica de conciencias, donde se capturaban las señales cerebrales en un casco que fui a comprar yo a Nueva York ahí por el año 97, y también se capturaba la imagen energética de la persona, y todo eso luego se mandaba al espacio por un relay en Canadá, ¿no? Pues bueno, era una obra, en este caso, que estuvo instalada en muchos sitios de una forma distinta. También entonces empezamos a trabajar pues, precisamente con máquinas de estas de leer el cerebro y también con sistemas de realidad virtual para fusionar ambas cosas, fusionar, en este caso, la tecnología con el arte, ¿no? Luego, bueno, continué haciendo cosas. Estas fueron de las primeras empresas que monté, se llama 2000, que lo que hacíamos es pues, todo tipo de servicios de Internet en su momento, cuando todavía, bueno, mucho antes del tema de las redes sociales. También volvimos cuando llegó el crash del .com a crear más temas de arte, porque eso seguía bastante activo. Y luego allí por el año 2004 vendí mis anteriores empresas y se pasó esto no pasó. Monté una empresa de nanotecnología, a ver si podemos arreglar la pantalla, en el que, bueno, básicamente, como siempre he querido viajar al espacio, pues digo, bueno, voy a vender mis empresas anteriores y voy a ver si consigo fusionar nanotecnología y espacio para reducir el coste del acceso al espacio. Como solo han viajado 400 y pico entonces, 500 ahora personas al espacio, vamos a ver si soy capaz de fusionar esas dos cosas, ¿no? Luego a esta empresa le pilló el crash del .com y no pudimos continuar. No sé si podemos seguir con la presentación o si no si podemos conectarla. Bueno, sigo contando mientras. Después de esa empresa me dediqué fundamentalmente a la neurotecnología y a la inteligencia artificial y a este proceso de compra de tiempo. En esos últimos casi ya 15, 16 años
Lo que soy y sigo siendo es consejero de muchas empresas, algunas en San Francisco, otras en Asia, otras aquí en España también, para ayudarles en el proceso de la datificación y de la inteligencia artificial. Es decir, cómo somos capaces de convertir las actividades de una empresa, convertirlas en datos y con eso luego generar inteligencia. Bueno, no sé si podemos continuar. Tengo ya el control yo. Bueno, esta es la última empresa que os decía, donde lo que pretendemos con Mind Big Data es precisamente que dejemos de tocar la tecnología, que dejemos de hablar incluso la tecnología y pasemos directamente a pensar. Es decir, desintermediemos los sentidos para que seamos capaces de solo pensando interactuar con la tecnología, ¿no? Estamos construyendo neurotecnologías, reduciendo el coste de órdenes de magnitud para poder leer señales cerebrales y luego mediante inteligencia artificial convertirlo eso en acciones que podamos utilizar en las máquinas, ¿no? Y bueno, hoy hemos venido a hablar de emprendimiento y de inteligencia artificial. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que nos viene a la mente quizás es un objeto de este tipo, ¿no? Un robot, ¿no? Pero a mí me gusta empezarlo con algo un poco más humano, porque creo que ya que estamos trabajando en neurotecnologías y los que nos dedicamos a esto de la inteligencia artificial tratamos de replicar esto, pues aquí tenéis una imagen mía de mi propio cerebro. Cuando yo nací no existía esta tecnología, es maravillosa, hoy podemos ver nuestro cerebro. Pero en realidad la resolución es muy pequeña. Es decir, cada uno de los píxeles que veis ahí, que son voxeles, son píxeles tridimensionales, equivale a decenas de miles de neuronas y la neurona no es el límite. En todo caso sería la sinapsis, la conexión, de las cuales tenemos trillones y todavía no tenemos buenas herramientas, ¿no? Pero sí que es cierto que intentamos ver si replicamos lo que pasa ahí, ¿no? Sabemos que consume 25 vatios más o menos de los 100 vatios que consume el cuerpo humano. Parece que funciona sin recambios unos 100 años. Y es una pieza que estamos intentando ser capaz de replicar. Digo intentando porque nos falta mucho en esta disciplina, pero bueno, eso no nos quita que intentemos hacerlo, que intentemos tratar de replicar cerebros humanos como estos, ¿no? Y a mí se me atisban que cuando intentamos comparar cerebros humanos con cerebros tecnológicos, pues hay 4 dimensiones que nos acercan y nos alejan de las máquinas, ¿no? Y si queréis ver dónde va el futuro y dónde tiene sentido crear empresas, invertir, yo creo que sería en alguna de estas 4 dimensiones, ¿no? La primera es la energética. Ambos, los seres humanos y las máquinas, necesitamos una forma de existir. Nosotros lo hacemos a través del agua, el oxígeno, los alimentos también, y las máquinas lo hacen a través de la electricidad, ¿no? Ambos nos nutrimos de, en nuestro caso, de información y también de alimentos, aunque es triste pensar que estamos en un momento de la historia de la humanidad que se mueren más personas por exceso de alimento que por falta de ella, y las máquinas pues tienen muchos datos precisamente para aprender, es una de las claves, ¿no? La tercera dimensión es cómo comprendemos lo que nos sucede interna y externamente. Las máquinas utilizan algoritmos. Yo aprendí a programar con 8 o 9 años, he programado en más de 25 lenguajes de programación distintos y este código lo podría haber escrito yo, pero esta es la primera vez que una máquina escribió su código, ¿no? Hoy ya es fácil, con ChatGPT es fácil escribir código, pero este fue el primer código que una máquina escribió y funcionaba por sí sola, ¿no? Y nosotros, por supuesto, tenemos el cerebro para ayudarnos con todo esto, ¿no? La cuarta dimensión es cómo comprendemos y cómo navegamos el mundo exterior. Nosotros utilizamos nuestro cuerpo y las máquinas utilizan la robótica, ¿no? Bueno, pues si queréis ver dónde va el mundo y queréis invertir y queréis crear empresas, creo que son las 4 dimensiones que lo están moviendo todo, ¿no? Lo que sucede con la energía, quizás ya menos con la generación de energía, que está bastante resuelta, pero más con el almacenamiento. Por supuesto, todo lo que sucede con los datos, todo lo que sucede con los algoritmos y todo lo que sucede con la robótica es donde está la clave de lo que está llegando, ¿no? Y hablando de inteligencia artificial, pues primero había que describir qué tipos de inteligencia artificial hay, ¿no? A mí se me atisban que hay 3 por lo menos. La primera, que la tenéis aquí a vuestra izquierda, es la inteligencia artificial reducida, que yo la simbolizo aquí con Homer, y es aquella en la que el ser humano ha sido capaz de hacer que una máquina haga una tarea y solo una tarea mejor de lo que lo puede hacer cualquier ser humano, ¿no? Y luego veremos que ya hemos llegado ahí en muchos casos, ¿no? El segundo tipo de inteligencia, que es donde estamos investigando muchos, hasta hace poco lo llamamos la inteligencia artificial general. Por no ser tan pretenciosos, empezamos a llamarla la inteligencia artificial de nivel humano, que significaría que el ser humano ha sido capaz de hacer una máquina que es capaz de hacer todo lo que un cerebro humano puede hacer, ¿no? Y el tercer tipo de inteligencia artificial, que os lo simbolizo aquí con la protagonista de Ex Machina, sería la super o suprainteligencia, en la que el ser humano ha sido tan inteligente, o igual no, de hacer una máquina que es más inteligente que los 8 billones de seres humanos que vivimos en la Tierra, más los 100 billones que se han muerto previamente, ¿no? Bueno, con lo cual, esto efectivamente puede parecer una entelequia de la ciencia ficción, pero no lo es tanto. Este es el comienzo del Instituto para el Futuro de la Vida, que es uno de los think tanks que está pensando en esta disciplina. Y la persona que os señalo ahí con la flecha roja, pues es Elon Musk. Él, bueno, vendió PayPal pues más o menos un poco antes de que yo montase mi empresa del espacio. Él montó una del espacio, pero le fue mejor que a mí, la verdad. Y Elon aquí pues, ha invertido decenas de millones de dólares en este tipo de disciplinas. Es decir, no se trata del cuándo, sino del qué. Es decir, salvo que haya un cataclisma de proporciones bíblicas y desaparezca la tecnología, parece que la superinteligencia está en la agenda y llegará antes o después, ¿no?
Y volviendo al porqué de las cosas y dónde viene todo, para mí la inteligencia artificial no es nada más que dos cosas. La primera es que el ser humano trata de extender sus capacidades físicas, y para eso llevamos mucho tiempo creando herramientas. Y la segunda es que el ser humano también trata de extender sus capacidades mentales. Para eso creamos el lenguaje, la matemática, la escritura, y ahí un poco subyace todo, ¿no? Luego incluso fuimos capaces de crear máquinas como esta, ¿no? Este es el mecanismo de Antikythera, que es el primer ordenador que se conoce, por la isla griega donde se descubrió. Y bueno, no está muy claro si estaba relacionado con temas de las cosechas o con temas de astrología, ¿no? Luego, por supuesto, bueno, fuimos un poquito más allá y empezamos a crear máquinas un poco más complejas, ¿no? ¿Alguien sabe quién es este señor? ¿Nadie? Me han dicho para los más mayores que es Pajares arreglando el capó del coche, pero no es Pajares. Es don Leonardo Torres Quevedo, que es uno de estos grandes genios bastante olvidados, que hace más de 100 años fue capaz de construir esto, que es el ajedrecista, ¿no? Yo tuve suerte que mi padre, que en paz descanse, me enseñó a jugar y gané unas cuantas medallas antes de dedicarme a esto de la tecnología, y hace más de 100 años fue capaz de construir esta máquina. Es una máquina que está en el museo menos visitado de España, está en Caminos, Canales y Puertos en Madrid, el catedrático te deja verlo, como fue en mi caso, si tú le limpias el polvo. Y bueno, está junto con otras máquinas que hizo este hombre, como la primera máquina de ecuaciones, el primer mando a distancia, el telequino, y fue un gran genio que yo creo que es uno de los precursores de la inteligencia artificial que por supuesto está en nuestro país, ¿no? Pero tenemos que irnos al año 57 para que Arthur C. Samuel, que era este programador de IBM, fuese capaz de hacer un programa para jugar a las damas, dejó una copia de ese programa jugando contra sí misma, y al día siguiente esta máquina sí que ya era imbatible, ¿no? Quizás este sí que sería uno de esos primeros vestigios de esa inteligencia artificial reducida, pues hace ya casi 70 años, ¿no? Tendríamos que avanzar un poco más, al año 97, seguro que lo conocéis todos, Garry Kasparov perdió al ajedrez frente a Deep Blue, y de nuevo hay que preguntarse los porqués, con los porqués es como aprendemos, ¿no? Y perdió por dos motivos. El primero es por fuerza bruta también, la capacidad de memoria de un ser humano es, bueno, relativamente limitada. Un jugador maravilloso como puede ser Garry es capaz de predecir hacia el futuro 2 o 3 jugadas. La partida promedio de ajedrez tiene en torno a 40, 45 movimientos, la más larga en torno a 200. Y, por supuesto, Deep Blue podía ir mucho más allá de donde podía llegar, en este caso, Garry, ¿no? Y el segundo motivo es por el dominio de la matemática, esa técnica que creamos para extender capacidades mentales, ¿no? Esos son los motivos por los que aquí perdimos, ¿no? Luego, el año 2001, se conoce un poco menos, pero hubo una competición entre traders físicos y traders máquinas en Nueva York, y también ganaron las máquinas, y la gran mayoría de transacciones lo hacen las máquinas, ¿no? Luego, un poquito más tarde, en el 2011, junto con lo que ya empezamos a llamar la nueva edad dorada de la inteligencia artificial, que la datamos en el 2012-2013, esto fue en el 11, otra máquina desarrollada por IBM llamada Watson fue capaz de ganar al ser humano el juego del Jeopardy. El juego del Jeopardy es un juego de la televisión americana en que el director del programa lanza una respuesta y los concursantes buscan qué pregunta encaja con esa respuesta. Bueno, aquí también perdimos por dos motivos. De nuevo, la primera por fuerza bruta, es decir, es capaz de tener más memoria que un ser humano, y la segunda, y para mí más trascendental, es por el dominio del lenguaje natural, ¿no? Y el lenguaje nos ha permitido crear sociedades, me permite hoy comunicarme con vosotros, y que las máquinas hagan esto mejor que el ser humano es, bueno, es curioso, ¿no? Como veis, yo no quedé muy mal, quedé segundo. Esto es una réplica que está en Silicon Valley, en el Museo de la Historia de los Ordenadores, que os recomiendo visitar si vais por allí porque es fascinante. Cubre el estado del arte y la tecnología hasta el día literalmente de ayer, ¿no? Bueno, por poner en contexto esto de las falsas predicciones de los 100 años, cuando Garry Kasparov perdió al ajedrez, hubo un articulista, para mí un poco osado, en The New York Times, que dijo algo así como que pasarán 100 años y no más antes de que una máquina sea capaz de ganar al ser humano al juego del Go. Bueno, cuidado con las predicciones de los 100 años porque suelen ser falsas. La compañía de un amigo, de Demis Hassabis, que luego la vendió a Google, que se llama DeepMind, de Londres, pues fue capaz de ganar al campeón mundial, Lee Sedol. El juego del Go en Asia es algo parecido al fútbol aquí. Esta partida la vieron varios cientos de millones de personas. Y en este caso hay una gran diferencia. La primera es que por fuerza bruta no era posible, ni sigue siendo posible a día de hoy, porque el juego del Go, aunque solo tiene unas fichas blancas y negras, al haber mucho más número de casillas y mucho más posible combinatoria, es más grande que el número de átomos que tiene el universo, con lo cual no pudo ganar por fuerza bruta, de verdad tuvo que aprender a jugar, ¿no? No solo aprendió a jugar, sino que este juego milenario, para la gente de Asia, pues hizo jugadas que nunca se habían visto en toda la historia del juego, ¿no? Es uno de los factores diferenciales en este caso. El año siguiente, en Las Vegas, algoritmos de la Carnegie Mellon, una universidad americana, también fue capaz de ganar a campeones mundiales de póker. Y el póker, a diferencia del Go o el ajedrez, no conocemos a priori la información, con lo cual añade una capa extra de dificultad a todo este proceso. En la actualidad, lo que se está trabajando sobre todo son sistemas en los que haya múltiples agentes, múltiples máquinas o múltiples algoritmos que traten de hacer cosas, ¿no? Estos algoritmos de DeepMind, por ejemplo, también han creado estas criaturas que son capaces de aprender a andar. Ellos saben que tienen pues, unas piernas, unos brazos, etcétera, y por sí solas han aprendido a andar y han aprendido, por supuesto, pues, en este caso, a jugar al fútbol, ¿no?
Esto fue las primeras iteraciones de este algoritmo y este año ya están empezando a incorporarlas en robots físicos que quizás en algún punto pues empiecen a jugar también fútbol con jugadores humanos. Habrá que ver si esto se despliega o no se termina por desplegar, ¿no? Bueno, también el año pasado, por primera vez en realidad en la historia, si habéis jugado a videojuegos alguna vez, siempre os ha engañado los fabricantes de videojuegos, porque las inteligencias artificiales de los videojuegos siempre empezaban con mayores capacidades o mayores recursos que vosotros. Es decir, cuando subís la dificultad, en el fondo lo que estaba haciendo es hacer trampas el videojuego. Bueno, desde el año pasado no. Lo que hicieron en Sony es poner a 1000 personas a jugar a estos juegos de PlayStation, de este juego de coches, y lo que hicieron es entrenar una inteligencia artificial para que efectivamente fuese capaz de ganar al ser humano sin hacer trampas, ¿no? Efectivamente, y así lo hicieron. Es la primera vez que una inteligencia artificial es totalmente imbatible si juega en su máximo nivel sin hacer ningún tipo de trampas, ¿no? También lo hemos visto en el arte. Este es el primero que ganó un concurso de arte, un primer cuadro que se presentó sin saber que era creado por una inteligencia artificial y lo ganaron, ¿no? Y lo estamos viendo en muchas cosas, desde personas que son capaces de sacarse una carrera o parte de la carrera de medicina, o estudios que se hacen, por ejemplo, entre doctores de cabecera y ChatGPT en este caso, donde vemos que no solo resulta que la respuesta es mejor, sino paradójicamente resulta que es más empático. Es decir, el propio algoritmo parece que trata mejor al ser humano que otros seres humanos, ¿no? Lo cual debería hacernos un poco reflexionar todo esto, ¿no? También este año, hace unos meses, se ha producido la primera vez que han sido capaces de ganar a una carrera de drones, ¿no? Con gafas de realidad virtual, como las que tenéis arriba. Los humanos juegan con drones, controlan drones, y también en este caso algoritmos han sido capaces de ganar, ¿no? Bueno, ¿dónde se aprende esto de la inteligencia artificial? Pues bueno, yo voy a todas estas conferencias que veis aquí. Algunas están, como este pin que llevo aquí, que es de Ginebra, donde presenté mi anterior libro, El automatiza o serás automatizado, que se llama AI for Good, de 60 instituciones diferentes de la ONU, que lo que hacen es intentar ver si somos capaces de que la inteligencia artificial no deje a nadie atrás, ¿no? Y luego hay otras que están centradas en la visión, como es IBPR, otras centradas en el lenguaje, como es ACL, y otras más genéricas, ¿no? Es donde de alguna manera estamos creando continuamente este campo de la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, deberíamos de pensar cómo aprenden las máquinas. ¿Por qué estamos en esta nueva edad de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que ha cambiado para que esto sea una realidad, ¿no? Y las máquinas aprenden, pues como es casi todo, por estadística. Es decir, al final todo es una gran probabilidad y lo que hacen es medir esas probabilidades con mayor o menor posibilidad, ¿no? También recuperamos parte de lo que otros grandes genios españoles, en este caso don Santiago Ramón y Cajal y sus columnas corticales, pues ligeramente como un cerebro funciona, tratamos de replicarlo, ¿no? Y las redes neuronales son parte de todo este proceso. Y lo que más éxito está teniendo, lo que ha dado realmente el salto grande de esta nueva edad dorada de la inteligencia artificial es el llamado Deep Learning o aprendizaje profundo de máquinas. Esto es algo que se crea hace más de 40 años, pero realmente no ha podido probarse hasta los últimos 10 prácticamente, ¿no? O bien porque no había datos, o bien porque no había suficiente capacidad de computación para poder probar que eran ciertos, ¿no? Y por explicarlo muy sencillamente, pues básicamente la gran diferencia que tienen estos algoritmos frente al ser humano es que en vez de ver la información en 2, 3, 4 dimensiones, lo ven en millones de dimensiones y en muchas capas de profundidad, ¿no? Por verlo con un ejemplo, si queremos que un algoritmo de este tipo entienda lo que subyace detrás de un rostro humano, empezaría por los píxeles, por sí solo sería capaz de describir en una capa siguiente que hay unas agrupaciones de esos píxeles que generan esas líneas horizontales, verticales, oblicuas, por sí solo sería capaz de detectar que hay unos rasgos, como son los ojos, la nariz, la boca, y por sí solo luego sería capaz de crear estas caras que no existen, ¿no? La red que creó esto, la primera vez que se hizo esto es este algoritmo, esos puntos blancos son las activaciones de esa red neuronal, y estas son caras que no existen. Por supuesto, esto ha evolucionado mucho, ya tenemos caras muchísimo más indistinguibles, que son las que se crean en la actualidad, ¿no? Estas caras que veis aquí también son totalmente falsas, son creadas por algoritmos. Si os veis identificados o identificadas, enhorabuena, porque aprendió con una base de datos de modelos. Y bueno, son caras que totalmente no existen, ¿no? Y lo estamos viendo en muchos campos. Este es otro ejemplo, en una de las últimas conferencias que se realizaron en esta disciplina, donde se le pidió al algoritmo que me dijese cómo sería la imagen de esta mujer de la izquierda con la edad del niño del centro, ¿no? Y me generó la imagen de la derecha. Bueno, aquí hay varias cosas curiosas. La primera es que las dos imágenes iniciales son falsas también, se las imaginó. Y lo siguiente es que luego tardó muy poco de esto. Se presentó una conferencia ahí en Nueva Orleans, en un mayo, una cosa así, de hace unos años, y a los pocos meses había una aplicación que hacía justo lo contrario, no sé si recordáis, que lo que hacía es envejecer, ¿vale? Entonces, para que veáis ya la poca distancia entre el desarrollo científico y luego una aplicación real que podéis monetizar como emprendedores, ¿no? También se están empezando a trabajar sistemas de incrementar la resolución drásticamente. Estos son píxeles, 16 por 16 píxeles, de ahí se saca una imagen de alta resolución.
que permiten avanzar en esta disciplina, ¿no? O el creador de metahumanos, por ejemplo, que populará o creará todo lo que vais a ver en el metaverso, el Appleverso del año que viene, estará creado por avatares de este tipo, que son humanos, que realmente no son humanos, no existen, ¿no? Todo esto se basa ligeramente en cómo funciona el cerebro, digo ligeramente porque es todavía una simulación, y lo curioso de todo esto es que podemos llevarlo encima, ¿no? Esto no es un pendrive, esto es una unidad de computación neural, y realmente aquí dentro están los algoritmos de Deep Learning, ¿no? Cosa que hace 10 años no existía literalmente estos elementos, y hoy los tenemos en móviles, en televisiones, etcétera. Empezamos a incorporar este tipo de procesadores de Deep Learning para poder ejecutar inteligencia artificial en dispositivos, ¿no? Estamos cerca ya de crear un cerebro en una máquina, un cerebro con 100 billones de neuronas y 100 trillones de conexiones. Bueno, nos queda un poco todavía, va avanzando. Yo siempre digo que nos faltan cerebros de máquinas. Y es cierto que las grandes redes, las precursoras de GPT, las versiones del año pasado, pues estaban en torno a 200 billones de parámetros. Ya hay redes este año con trillones de parámetros. Y bueno, nos falta todavía avanzar, pero va un poco en esta disciplina, ¿no? Y lo que tendrá el siguiente GPT y el otro, pues bueno, está un poco por descifrar todavía, pero por supuesto irá en esa línea, ¿no? Lo que lo cambiará todo, sin ninguna duda, es la eclosión de la computación cuántica. Y si queréis hacer una startup ahí, os forraréis seguro si lo hacéis bien. Es difícil, pero es cierto que es lo que va a cambiarlo todo, ¿no? Yo actualmente tardo meses en entrenar modelos y entreno billones de modelos con muchas máquinas trabajando en paralelo y se tardan meses. Esto cuando exista de verdad una máquina de este tipo suficientemente económica y funcional, pues eso se hará en nanosegundos o en picosegundos, ¿no? Con lo cual acelerará el descubrimiento drásticamente, ¿no? Y bueno, ¿qué son capaces de hacer estos algoritmos? Pues ya son capaces de decirme cómo habría dibujado Van Gogh la Torre Eiffel. No fueron coetáneos, con lo cual no pudo hacerlo. Tenemos algoritmos que son capaces de coger toda la obra de Rembrandt, digitalizarla en 3 dimensiones, escanearla, y luego crear un nuevo personaje de Rembrandt y crear un nuevo cuadro físicamente, que fue lo que hicieron aquí en Holanda, y luego construyeron efectivamente físicamente el cuadro, ¿no? Los tasadores, cuando lo veían de lejos, se creían que era cierto, que era un cuadro de verdad, pero cuando se acercaban no, porque todavía no tenemos impresoras de pigmentos de hace 350 años, nos falta la técnica, pero lo que es el resto de elementos, el personaje, etcétera, pues la verdad que es espectacular. Estuvo un tiempo aquí en la Fundación Telefónica, lo trajo aquí a España hace unos años, y es muy interesante verlo de cerca, ¿no? Bueno, tenemos algoritmos que son capaces de alucinar el color, es decir, de convertir una imagen tomada o no en blanco y negro en una imagen en color, o una de esas posibles variedades de cómo podría ser, ¿no? Tenemos algoritmos que son también capaces de sobreescalar y darle color también a un vídeo tomado pues hace igual 100 años en blanco y negro, como es este de la calle Market Street en San Francisco, y recrear, digamos, toda esa estructura de color y también de amplificación de píxeles, como es este caso, ¿no? Bueno, tenemos algoritmos que lo que hacen es hackear el vídeo. Esta es la primera iteración que se hizo de este tipo de algoritmos. Y bueno, lo habéis visto seguro con Chiquito la Calzada y con estos últimos que hay últimamente. Y este es el primer origen, ¿no? Es decir, una persona hackea a otra persona, primero visualmente, esta es la primera parte de los algoritmos, y luego, por supuesto, esto se avanzó y se está empezando a incorporar ya incluso con cuerpos completos para que seamos capaces de replicar no solo la estructura visual de la persona, sino todo el cuerpo, etcétera, su voz, etcétera, ¿no? Esto tiene sonido también, pero bueno. Con lo cual ya solo con segundos de escuchar a una persona somos capaces de replicar su voz o incluso de convertir su voz en muchos otros idiomas, ¿no? Es decir, podemos coger su voz y convertirla en japonés o en otras, y para que cuando estemos en el metaverso donde sea, pues otra persona nos escuche a miles de kilómetros de distancia en otro idioma distinto al nuestro, ¿no? También, pues la primera noticia 100% robótica y 100% autónoma ya se escribió, fue en este caso en Los Ángeles, un pequeño terremoto que se produjo ahí. La primera noticia que se publicó en el LA Times la publicó un algoritmo y no un ser humano, ¿no? Fue la primera iteración, ¿no? En China lo utilizan mucho, tienen estos anchors, lo utilizan a personas replicadas de periodistas humanos y están continuamente dando noticias en varios idiomas también, en chino, en inglés, etcétera, de tal manera que están replicando y utilizándolo para aspectos de este tipo, ¿no? Con lo cual, los usos de estas técnicas del deepfake al final tienen muchos usos también que están en el rango comercial, ¿no? Y también incluso podemos utilizarlos para replicarnos a nosotros mismos. Es decir, podemos crear estructuras tridimensionales que reflejen nuestro propio cuerpo y que ese cuerpo nuestro, en otro sitio, en otro lugar del mundo, pues efectivamente hable otro idioma o interactúe de otra manera distinta, ¿no? Es decir, son algunas de las cosas que habilita crear este tipo de tecnologías de inteligencia artificial que realmente lo están cambiando todo, ¿no? De hecho, hay toda una rama importante del Deep Learning que se llama el procesamiento del lenguaje natural, el NLP, que está centrada en eso, en cómo utilizamos el lenguaje para crear sistemas en esta línea, ¿no? De hecho, el que hoy podamos coger un smartphone recién comprado y hablarle directamente, lo ha habilitado esto. Hace 15 años tendríamos que estar horas y horas entrenando un sistema para que esto sea factible, ¿no?
Y de hecho la guerra de las inteligencias artificiales, de ChatGPT, de Bard, de Cloud, etcétera, va un poco en esa dirección, ¿no? Cada vez crear modelos que comprendan mejor lo que subyace detrás del lenguaje humano para poder construir cualquier cosa que se nos ocurra, ¿no? En el fondo hay dos gráficas que es interesante conocer en el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta es la primera. Esto mide lo bien o lo mal que vemos los seres humanos. El ser humano se equivoca más o menos un 5% de veces en detectar patrones en una imagen y hasta hace poco las máquinas lo hacían muy mal. Siempre que veáis una gráfica de este tipo, fijaros dónde está la X o las X. Aquí solo hay una X a final del 2014 y desde entonces las máquinas lo hacen mucho mejor. Esta es una gráfica de Harvard Business Review, yo os la actualizo con la última conferencia que estuve hace un mes y pico, y estamos ya en el 0,1 la tasa de error de las máquinas. Es decir, las máquinas siguen aprendiendo, los seres humanos clásicos seguimos atascados en el mismo nivel, pero las máquinas avanzan drásticamente, ¿no? Y lo mismo sucede con el lenguaje. Si vemos el lenguaje, estos son algoritmos de Google, pero valdrían para cualquier otro. Hasta hace poco las máquinas eran muy malas comprendiendo lo que subyace detrás del lenguaje humano. De nuevo, más o menos el ser humano clásico, por defecto, está en torno al 5% también en errores. Las máquinas, pues ahora ya están muy por encima. Si seguimos la gráfica de nuevo hasta datos de hace un mes, estamos ya cerca del 99% la tasa de acierto en este caso de las máquinas y la tasa humana pues sigue establecida, ¿no? Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el fin del conocimiento? ¿Vale? Porque, como os comentaba, en mi último libro se trata de efectivamente la delegación del conocimiento a las máquinas, ¿no? Porque si entendemos que ya la inteligencia artificial es capaz de superar al ser humano en dos aspectos tan importantes como visión y lenguaje, tendríamos que ver qué es lo que sucede con el conocimiento. El conocimiento es lo que los seres humanos, pues, por supuesto, recopilamos, adquirimos conocimiento. El conocimiento a veces se puede convertir en sabiduría, o bien por la edad, o bien porque lo aplicamos. Es parte de cómo creamos conocimiento los seres humanos. Este conocimiento, en el fondo, y esta sabiduría, pues antiguamente estaba en libros, como este que yo he escrito y otros, y al final esta sabiduría cada vez está más en las máquinas. Estamos delegando el conocimiento a las máquinas. Cuando ChatGPT aprende con billones de artículos, es falso que aprende con todo Internet, aprende con una fracción muy pequeña de lo que es Internet. Si fuese con todo sería muchísimo mejor. Pues efectivamente está aprendiendo con toda esa información. Y cuanta más información tiene para aprender y cuanta más capacidad de aprendizaje tiene, más es capaz de llegar, ¿no? Con lo cual pasamos de este aprendizaje humano a este aprendizaje de máquinas y a esta delegación del conocimiento a las máquinas, ¿no? También es cierto que hay tres procesos fundamentales. El ser humano primero tiene que adquirir el conocimiento, de alguna manera, puede ser experimentalmente, pues descubriendo el fuego por casualidad o como fuera. Una vez hemos sido capaces de crear el conocimiento, tenemos que encontrar alguna manera de almacenarlo, porque si no lo almacenamos, pues nuestra memoria es limitada y nuestra vida de momento también, por lo cual tenemos que encontrar esa forma de transmitirlo. Y luego, por supuesto, tenemos que utilizar ese conocimiento. Es decir, no solo vale con crearlo y con transmitirlo, sino que hay que buscar una forma de darle una aplicación real a ese conocimiento, ¿no? Y a lo largo de los miles de años de la humanidad, pues hemos visto muchos aspectos de creación, de almacenamiento y luego de uso del conocimiento como parte clave y fundamental de todo este proceso humano, ¿no? Y creo que es fundamental entender que el mismo proceso es el que siguen también las máquinas en estos tres aspectos, ¿no? Pero es cierto que el ser humano adquiere conocimiento. Con ese conocimiento que adquiere el ser humano puede tener un trabajo, puede trabajar, es decir, el conocimiento es la base del trabajo sin ninguna duda y el trabajo es la base de las sociedades, ¿no? Entonces, esta ecuación, que es una ecuación sencilla, tengo conocimientos, puedo tener un trabajo y por lo cual se han creado sociedades basadas en eso, cambian drásticamente cuando lo hacemos con máquinas. Es decir, cuando las máquinas son las que adquieren el conocimiento, pues ¿quién va a hacer el trabajo? Pues las máquinas, ¿no? Que son las que tienen el conocimiento, con lo cual habrá que ver cómo son estas nuevas sociedades de máquinas, ¿no? De máquinas mezcladas con humanos, y es donde se crearán pues diferentes paradigmas. No está claro si vamos a disfrutar de la vida, como parece aquí, como generan estas imágenes, en este caso de Stable Diffusion que he creado, pero bueno, quizás sea una de las visiones, una visión más utópica, y quizás haya otras visiones un poco más distópicas de dónde vamos, ¿no? Pero esto con respecto al fin del conocimiento, pero es que si nos quedamos solo en el conocimiento lógico, en el conocimiento, digamos, de los bits y de los bytes, pues no sería suficiente. Hay que ver cuál es esa cuarta pata de los que os había hablado al principio, que es efectivamente, pues, cuál es ese estado del arte de todo esto, ¿no? Y ya que vais a ser emprendedores o sois emprendedores, tenéis que entender que hay muchos valles de la muerte en el emprendimiento. Es decir, no hay un solo valle de la muerte, hay varios. Por un lado, el primer millón pues cuesta, llegar a los 10 millones también, llegar a los 100 millones más, y como veis, el ejemplo este con 28 millones de empresas, pues cada vez van quedando menos, ¿no? Con lo cual hay que entender que en este proceso, el delegar el conocimiento a las máquinas nos va a habilitar algo que siempre se ha querido, que en el fondo es tratar de hacer pues el concepto de los solopreneurs, ¿vale? Si hasta hace poco el emprendedor necesitaba de muchas otras personas para emprender, es cierto que es muy probable que ya se haya creado la primera startup
que solo utilizando inteligencia artificial pueda ganar $1 billón, pueda facturar $1 billón. De los que mejor lo ha hecho ha sido Bill Gates, por ejemplo, que con una sola persona es capaz y sigue facturando, en este caso, más de 15 millones ya de dólares anuales, ¿no? Con lo cual, hoy, habilitado por la inteligencia artificial y habilitado por esta delegación de conocimiento de las máquinas, esto empieza a ser una realidad, ¿no? Pero, como os decía, la cuarta dimensión, la cuarta forma en la que interactuamos con las máquinas es a través de la robótica, con lo cual, de nuevo, habría que preguntarse, bueno, ¿qué pasa con todo esto? ¿Cómo aprenden los robots, ¿no? Y bueno, aparte de leyéndose mi libro anterior, el de Automatiza serás automatizado, pues aprenden como aprendíamos los seres humanos de pequeños, sobre todo, ¿no? Que es a través de equivocarse. Este robot se llama PR2, cuesta unos $300.000. El chico que le está enseñando a jugar al hockey, si lo contrato en San Francisco, cuesta otro tanto, con lo cual se equivoca muchas veces, falla muchas veces y en cada fallo va aprendiendo poco a poco, ¿no? Lo que sucede es que las leyes de la física, pues más o menos las conocemos, parece que de momento no cambian, ya veremos, parece que no, con lo cual podemos construir un PR2 en un entorno digitalizado, en un entorno virtual. Con lo cual lo que hacemos es crear un robot digitalizado, un robot virtualizado, con todos sus engranajes, con todos sus movimientos, y lo que hacemos es que en vez de aprender en el mundo físico, aprenda en el mundo digital. Está continuamente aprendiendo, equivocándose en ese mundo, y aquí también surgen muchas diferencias. La primera, por supuesto, es que depende de mi limitación de capacidad de computación, pues puedo tener en vez de uno, puedo tener 1000, o cuantos quiera, o cuantos pueda. Con lo cual el aprendizaje puede ser muchísimo más rápido. Luego solo tengo que agregar el aprendizaje de todas esas máquinas virtuales en una y pasárselo a la máquina física. Y sin nunca haber jugado en el mundo físico, sabrá perfectamente jugar, ¿no? Creo que es uno de los grandes cambios de este proceso, ¿no? De hecho, es como se entrenan muchos robots. Los de Amazon, por ejemplo, que veis ahí, esos robots naranjas que llevan las estanterías, lo que hacen es continuamente cambiar la estructura del almacén, del warehouse, para que lleven los paquetes, para que lo haga finalmente el packaging final una persona, ¿no? Y bueno, por supuesto, todo el concepto de la Matternet. Internet es la red de la información, la Matternet sería la red de la materia. Por el nombre viene por una empresa del mismo nombre en África que lo utilizaba para llevar medicinas entre lugares remotos, pues se ha habilitado gracias a procesos de este tipo, ¿no? Gracias a robots que son capaces de entender la orografía y el mundo físico, cómo funciona, ¿no? Bueno, Baxter es uno de los robots que más está cambiando todo esto, fue además de los primeros, creado por Rodney Brooks, de Rethink Robotics. Y bueno, si tenéis una fábrica y queréis hacer un proceso humano, pues lo que tenéis que hacer es definir un puesto laboral, hacer unas entrevistas, seleccionar al candidato o la candidata y luego enseñarle a hacer el proceso. Con un humano esto puede durar semanas, un mes y pico, depende un poco del proceso, ¿no? Con Baxter es parecido, la selección de personal es más sencilla porque hay menos modelos, pero el entrenamiento es muy parecido. Hay que coger los brazos y enseñarle a hacer toda la tarea que puede llevar pues, meses, un mes y pico, ¿no? Hay dos grandes diferencias. La primera es que no se conocen todavía sindicatos de robots. Trabaja 24/7, el coste por hora depende fundamentalmente de la electricidad y que no se estropeen piezas, en torno a $1, $1,50 más o menos, con lo cual hay una ventaja importante ahí. Y la segunda, para mí más importante, y uno de los mensajes que me gustaría que os quedaseis de mi conferencia de hoy, es que si la persona se pone mala o la persona se quiere ir del trabajo, pues yo tengo que volver a hacer parte de todo ese proceso. Con Baxter es distinto, si se estropea o si quiero otro, solo tengo que coger otro nuevo Baxter, traerlo, copiar la memoria del anterior Baxter al nuevo Baxter y en tiempo real no sabe solo lo que se le enseñó, sino todo lo que ha aprendido, ¿no? Si trabajáis en empresas medianas o grandes, en las empresas de ese tipo suele haber silos, es decir, la gente es partidaria de no compartir su conocimiento. En cambio, los Baxter, ¿no?, comparten perfectamente todo lo que han aprendido entre ellos, ¿no? Con lo cual es uno de los motivos por que robots de este tipo son capaces de hacer muchas tareas humanas, ¿no? Hasta hace poco no teníamos esto no es ciencia ficción, todo lo que os estoy contando es ciencia que ya existe. Este es un robot que han fabricado en San Francisco también, que es capaz de hacer, pues quizás una herejía aquí en España, que es una paella de chorizo, no sé por qué se creen que eso es lo típico aquí, pero es capaz de hacer todo el proceso, es capaz de mover las manos, de crear todo el proceso y hacer al final esa receta, ¿no? Con lo cual al final es un tema de cómo somos capaces de simular los procesos físicos con un dispositivo como este, que parece sencillo pero tiene ciertas complicaciones, para recrear procesos de este tipo, ¿no? Y lo mismo lo tenemos con sistemas ápticos, como el que está utilizando aquí Jeff Bezos, ¿no? Si queremos enseñar a un robot cómo hacer esto, cogemos guantes ápticos, guantes que generan presión cuando cierro la mano, y le enseño en el mundo físico cómo haría esa tarea. Hago esa tarea en el mundo físico y eso se transporta después ese aprendizaje a los robots para que sean capaces de hacerlo ellos mismos, ¿no? De hecho, este chico, durante la pandemia, lo que estaba haciendo es, sin saberlo, quizás, entrenar a otro robot. Es decir, él no podía ir a trabajar, pero había un robot físico, hay una empresa que se dedica a esto, precisamente, a hacer robots de este tipo, para que puedas desde lejos manejar un robot que está en otro lugar, que tiene brazos, que tiene piernas, que tiene manos también y es capaz de hacer ciertas tareas, ¿no? Entonces, no solo estás remotamente haciendo un trabajo, sino remotamente está enseñando también a este robot para que luego ese trabajo, por supuesto, lo pueda hacer el robot de forma autónoma, ¿no?
Bueno, nos decían que siempre nos quedaría la creatividad. Yo creo que esto lo estamos viendo y veréis más cosas en el día de hoy seguro también. Pues es cada vez menos, ¿no? Esto es el ejemplo de Midjourney y muchos otros. Ya tenemos, por ejemplo, en música también se finalizó la Sinfonía Inacabada de Beethoven, que es esta, es una de las versiones, se acabó el año pasado. Y humanos, en este caso de la Filarmónica de Berlín, pues fueron capaces de tocarla, ¿no? ¿Es como Beethoven la habría terminado? Es una de las posibles terminaciones, sin duda. No creo que fuese la única, habría otras, pero el algoritmo aprendió todas las composiciones de este autor y luego fue capaz de crear esto como una de esas posibles finalizaciones, ¿no? Yo impartí el año pasado también la primera conferencia en la que el 100% de los contenidos de mi conferencia los creé con una inteligencia artificial. Yo era básicamente hablaba mientras los 25 minutos de vídeo estaban ejecutados después, ¿no? Entonces se veía, digamos, ese tránsito de 100 ideas que creé la conferencia, una conferencia en inglés que iba transitando por diferentes conceptos y con las versiones anteriores, aquí todavía no estaba Midjourney, cosas así, son versiones anteriores, pero bueno, ya fue creado totalmente basado en inteligencia artificial y fue de las primeras conferencias dadas de esta manera, ¿no? Y de hecho cada vez lo vemos más, estos son otro tipo de algoritmos que son capaces de generar estos vídeos y audios también para generar películas. No está muy lejos y si queréis crear esa startup también es una buena idea, de crear el primer Netflix donde tú le digas lo que quieres ver. Quiero una película de romanos en el espacio y te la crea, te crea. Técnicamente eso estamos muy cerca. Es un tema también, de nuevo, de limitación de computación y de algoritmos, pero es cierto que crear contenidos de forma automática y dentro de poco prácticamente indistinguibles de los contenidos reales es algo que está cada vez más cerca. Y bueno, ya de hecho incluso hay la primera televisión que está 100%, la AI TV, que está 100% pues, publicando contenidos nuevos, está dentro de Hugging Face, que es uno de los grandes distribuidores de modelos de inteligencia artificial, y genera música, también genera la música, este es un canal de documentales, por ejemplo, que va creando nuevos documentales cada vez de diferentes temáticas y está continuamente creando nuevos contenidos, ¿no? Por lo cual, la generación de contenidos, sin ninguna duda, es uno de los campos muy potentes en los que hay que mirar, ¿no? Si tenemos en cuenta que 1.300.000 personas mueren al año en accidentes de conducción, solo el primer día del accidente es esa estadística, pues los coches autónomos, como este que he utilizado ya en San Francisco, en alguno de mis viajes, pues podría solucionar, por supuesto, todo eso, ¿no? Y sencillamente este tipo de vehículos lo que hacen es, bueno, medir todo lo que sucede a su alrededor, construir esos mapas, muchos de ellos en tiempo real, y esos mapas de predicciones. Están continuamente haciendo predicciones de lo que van a hacer las personas, ¿no? Es cierto que si el 100% fuesen autónomos, pues estas muertes se podrían reducir prácticamente a cero, ¿no? Incluso aunque no sean todos, está claro que se podrían reducir hasta un 90 o 90 y tantos %, incluso aunque se mezclasen ambos, ¿no? Porque evidentemente pues, los coches autónomos pues, no se van de copas, no tienen ciertos vicios humanos, que los humanos a veces cuando conducen tienen, y por supuesto se lo podrían solucionar, ¿no? La primera operación 100% robótica de la historia de la humanidad fue esta. No fue 100% autónoma, sí que había doctores todavía, pero sí que estaba solo el paciente y dos robots, el doctor Da Vinci, que es el cirujano, y el doctor Sleepy, que es el anestesiólogo, y ellos hicieron parte de toda esa operación, ¿no? Esta sí que lo fue. Esta sí fue 100% autónoma y 100% robótica. Este robot se llama Star. Fue una competición entre seres humanos y máquinas, en este caso en el estómago de un animal, y lo hizo mejor la máquina. Con lo cual, esa medicina 100% robótica es una realidad cada vez más cercana, ¿no? Si vais a China, ya podéis tener médicos de cabecera como estos, que te metes en una cabina, le cuentas lo que te pasa y luego te da las medicinas directamente a la salida, ¿no? Y, por supuesto, la eclosión de la robótica humanoide pues cada vez está más cercana, ¿no? Si estos robots que está fabricando Tesla llegan a valer pues al final 20 o 30.000 dólares, pues esta eclosión será una realidad, ¿no? De hecho, en Japón tienen ya el proyecto RoboVir, que es una persona mayor, un robot, para que esto sea una realidad, ¿no? Y la última conferencia que estuve en Ginebra hace unos meses era el lugar donde más densidad de robots había, y había, entre otros, pues más de 12 robots humanoides, ¿no? Entre ellos Ameca, que efectivamente le estoy ahí yo enseñando mi libro, estamos hablando de mi libro, con Ameca, es una de las más humanoides realistas, y es algo que lo está cambiando todo, ¿no? También el 1% de la población mundial está en silla de ruedas, y efectivamente con exoesqueletos robóticos dirigidos, por supuesto, por inteligencia artificial, podríamos cambiar drásticamente la vida de estas personas, ¿no? Por ir terminando, yo creo que hay que pensar también en los posibles riesgos, ¿no? Porque esto tiene muchos riesgos, ¿no? El primer riesgo que hay en estas conferencias que os decía al principio, que al principio la primera que fui éramos 100, la última éramos 10.000, es el tema efectivamente de hacer algoritmos que sean justos. Los algoritmos aprenden con datos y si esos datos están condicionados o los algoritmos están mal hechos, pues es un problema importante, ¿no? También hay un científico que se le ocurrió pedirle a un algoritmo que crease todos los compuestos que matarían al ser humano en menor tiempo posible. Y el algoritmo lo hace. De hecho, con un portátil que tengáis aquí podríamos ejecutar ese algoritmo, ¿no? Lo cual puede tener ciertos riesgos, ¿no? O también se invitó en Oxford a un algoritmo a que hablase sobre ética y sobre la moralidad y decía efectivamente que eso era un problema de los humanos. Las máquinas de momento son máquinas, las inteligencias artificiales, y el problema de ser bueno o malo es humano, ¿no?
A mí me preocupa mucho más el tema de la distribución, que no está bien distribuido la investigación y la creación de inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, efectivamente, la tercera gráfica que os quería contar es efectivamente el coste del robot, y el coste del robot se ha ido reduciendo drásticamente. De hecho, llegará un punto en el que habrá más robots, incluso humanoides, que seres humanos en la Tierra pronto, ¿no? ¿Esto supone que van a hacer nuestro trabajo, que se va a automatizar todo el trabajo? Bueno, pues queda tiempo, os queda tiempo de hacer iniciativas de emprendimiento en este campo, y os queda mucho tiempo para automatizar vosotros, para ser los que hagáis este tipo de herramientas en estos 10 o 15 años que quedarán en esta disciplina, porque si no lo hacéis, pues probablemente efectivamente seréis automatizados, ¿no? Hay otra tercera posibilidad para evitar estas visiones tan distópicas, que es el concepto de la aumentación humana. Es decir, si vas a San Francisco también a veces puedes ver gente con implantables, no con wearables, sino con cosas implantadas. Porque efectivamente, pues, bueno, todos la llevamos, nuestra inteligencia aumentada con el móvil. Kevin Warwick, por ejemplo, es uno de los pioneros de esta disciplina. Y nos hace pensar si realmente estamos en una evolución, es decir, si la evolución humana, según Juan Enríquez, un inversor de biotecnologías, ha habido unas 40 versiones de ser humano y cada una ha supuesto un cambio de material genético de 0,0001%, pues es muy lento evolucionando, con lo cual no podríamos competir con las máquinas para esta eclosión de la superinteligencia, ¿no? Con lo cual quizás esa evolución es una de las posibilidades, ¿no? Porque si lo que fuese es una revolución, son palabras que se parecen, pero sabemos que los significados son muy distintos, ¿no? Con lo cual, bienvenidos a la inteligencia artificial. Creo que son momentos que son ilusionantes por un lado y también son desafiantes. Con lo cual, muchas gracias.